Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Hoy vamos a hablar de una super discípula. Y cuando digo una super discípula, no me estoy refiriendo a la extraordinaria discípula que es María, la Madre del Salvador, nuestra Madre. Una super discípula, es decir, está por debajo de María, pero yo diría que está casi por encima de los apóstoles. Estamos hablando de María Magdalena. Y María Magdalena tiene un papel importantísimo en la vida de la iglesia, pero en la vida de los apóstoles, sobre todo en la vida de los evangelios, en la vida del ser humano. Vamos a leer un texto bíblico precisamente en el Evangelio según San Juan, que es parte de los textos que leímos en la reciente Semana Santa que acabamos de pasar. Recordemos que en el capítulo 20 del Evangelio de Juan comienza precisamente a partir del versículo 1 diciendo que en la madrugada del primer día de la semana fue María Magdalena con unos ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Es decir, fue la primera que salió al encuentro de Jesús. Pero María Magdalena, recordemos que también estaba al pie de la cruz. Y recordemos que María Magdalena también lo acompañaba en diversos lugares, pero además no solamente lo acompañaba en diversos lugares junto con su madre, la madre de Jesús, María, y con las otras mujeres, sino que además también le ungió a Jesús la cabeza, le ungió los pies y le secó con los cabellos los pies. Es decir, le mostraba un amor muy especial a nuestro Señor Jesucristo. Al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, estaba Juan, el discípulo amado, y estaba María Magdalena. Es decir, tres personas que entregaron profundamente su amor a nuestro Señor Jesucristo. No todos acompañan o no todos acompañamos a Jesucristo a la cruz. Muchos nos quedamos de lejos, muchos nos retrocedemos, muchos de lejitos la fe, pero el que se sacrifica, el que está cerca a la cruz, sencillamente es una persona que tiene que amar demasiado a Jesús. Miremos esta historia tan hermosa porque ella fue y entonces se encuentra con que la piedra había sido movida y que no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces va y corre y le avisa a los dos discípulos, al discípulo que Jesús amaba mucho y a Pedro. Dice allí el texto bíblico que el discípulo que más amaba a Jesús fue corriendo primero que Pedro porque corría más rápido y llegó a la tumba y vio la tumba abierta, pero no entró, esperando a que Pedro entrara. Esto es bien interesante porque esto nos da la capacidad de entender que Pedro es quien tiene que confirmar las cosas. Hay muchas personas en toda la iglesia en general que tienen visiones, que tienen revelaciones, que tienen unas gracias muy especiales y tal vez se retarda un poquito Pedro más en llegar hasta esa gracia para finalmente confirmarla. Este es el caso del tema de las apariciones en muchos lugares y de los milagros en muchos lugares y de las revelaciones privadas en muchos lugares, que primero son, digámoslo así, regaladas a personas que tienen mucho amor por el Señor y que tienen una experiencia mística con el Señor muy bonita, pero que Pedro tiene que certificar. Pedro se llama la iglesia. Pedro certifica después. Esto es lo que dice el texto, lo puedes leer desde el verso 1 hasta el verso 11 y te vas a dar cuenta que Pedro finalmente entró primero a la tumba y luego entonces confirma que el Señor no está. Pues bien, ya después de eso, Pedro y el otro discípulo salen corriendo a avisarle a los otros discípulos y mire lo que sucede con María Magdalena. María había ido, les había avisado y había regresado. Esto no lo dicen los evangelios, pero se deduce por la lectura que María había regresado. Miremos lo que dice aquí en Juan en el capítulo 20, verso 11 y siguientes. Dice, María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro. Es decir, María tenía un amor tan profundo, María Magdalena, por Jesús. ¿Te acuerdas que ella le ungió los pies con aceite y le secó con sus cabellos porque lloró también sobre los pies de Jesús? Pues sencillamente Jesús quiso exaltarla cuando dijo, al que mucho se le perdona, mucho amor muestra, porque también en otra parte de los evangelios narra que de María Magdalena salieron 7 demonios, que significa la plenitud de los demonios. Es decir, quizá esta María Magdalena tenía una vida bastante desordenada en todos los aspectos, como la has podido tener tú o la he podido tener yo. La verdad es que en el caso mío he tenido una vida absolutamente desordenada y el Señor tuvo misericordia de mi pecado y me llamó a su servicio
Y estoy tratando de hacer las cosas mal o bien, no sé, pero estoy tratando de hacerlas. Solo Dios lo dirá en el momento en el que me llame a su presencia. Lo que sí es cierto es que al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Esto fue lo que le dijo Jesús a Simón el fariseo cuando lo invitó a su casa a cenar, que esta mujer vino a ungirle los pies, a secarlos, a llorar con las lágrimas, lavarlos, ungirlos con perfume y también secarlo con sus cabellos. María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Entonces dice que se quedó afuera del sepulcro y que llorando como estaba, se agachó a ver. Es decir, tenía una angustia, un llanto permanente, un dolor. Realmente esta mujer hizo duelo por Jesús. Duelo. Yo pregunto, ¿acaso tú y yo hemos llorado el sábado santo o el domingo de resurrección temprano en la madrugada por Jesús? ¿Nos ha dolido tanto el hecho de que la humanidad, todos hayamos sido partícipes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Pues esto lo hizo María. Por eso es que a María amaba tanto a Jesús. Ni siquiera ninguno de sus discípulos se quedó añorando o llorando por Jesús al pie de la tumba. Dice aquí que cuando se agachó, vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Mira lo que produce el amor. El amor produce que entremos en un estado místico y en el estado místico podemos contemplar las cosas sobrenaturales que suceden alrededor del tema de la fe. Estos 2 ángeles, uno estaba a la cabecera y otro estaba a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dios mío, muchos de nosotros, a veces pues sí, pasó, tal vez esto es una historia que está atrás, que allí quedó, pero ni siquiera ya nos conmovemos en la misma Semana Santa, ni siquiera nos conmovemos en el Viernes Santo, ni siquiera nos conmovemos tampoco el día de la Resurrección ni el Sábado Santo. ¿Sabes? Hay personas que viven de verdad una fe entregada. Y no estoy hablando de personas que son demasiado emocionales, estoy hablando de personas que aman verdaderamente a Jesús. De estos hay místicos en todas partes. Por eso María Magdalena es una, digámoslo así, de las patronas de los místicos. ¿Por qué? Porque ella vivió una experiencia mística. Fue la primera que vio a Jesús resucitado. Miremos cómo sigue aquí. Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía quién era él. Y esto me parece hermoso, porque muchos de nosotros no identificamos a veces al Señor en diferentes aspectos de la vida, pero no identificamos tampoco muchas veces los momentos místicos, porque nos confundimos, porque estamos en la carne. Ella no lo logró descubrir y mira cómo lo va a descubrir. Entonces dice, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? Vuelve y le pregunta, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Es decir, quiero darle más, quiero entregarle más a Jesús, quiero tenerlo conmigo. Se me han llevado al Señor. Esto me trae un recuerdo maravilloso que es cuando el Señor dice, cuando se lleven el novio, ya será el tiempo de hacer ayuno. Mira, el ayuno es uno de los actos más hermosos que podemos tener con Jesús cuando se nos lo han llevado del corazón, ya sea por el pecado, ya sea por el Viernes Santo, ya sea por cualquier circunstancia. Cuando le ofrecemos un ayuno por amor, sencillamente el Señor se manifiesta y nos llama por nuestro nombre, porque aquí le dice, mira, Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. ¿Cómo María lo identificó? Porque escuchó el nombre. Y por eso el Señor dice, yo te creé, yo te he llamado por tu nombre. Yo creo que todos en el fondo sentimos el llamado del Señor. Nuestro nombre es especial para Dios. Por eso dice
que tengo sus nombres escritos en el libro de la vida. El nombre es fundamental. Ahí es cuando ella como que vuelve en sí. ¿Y sabes por qué? Porque el nombre da identidad, es decir, refresca lo que es. Y Dios te ama como tú eres y por eso te llama por tu nombre. Y ahí es cuando le puedes decir, Maestro. Wow, yo creo que el Señor, cuando nos llama por nuestro nombre y le reconocemos, es una emoción, es un gozo, es una alegría, es un amor tan grande el que puede sentir nuestro corazón que sabemos que es Cristo el que nos está hablando. Es la primera que vio a Jesús resucitado. Entonces le dice, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Lo está haciendo uno solo. Y fíjate cómo aquí lo quiere ratificar. No solamente es el Padre de Jesús, sino que también es nuestro Padre. Es decir, nos certifica que Dios es papá, es tu papá y es mi papá. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos, un padre ama a sus hijos. Por eso, qué bueno que hoy le digamos, Padre, gracias porque nos has dado el don de ser tus hijos. Hoy queremos saber, sentir en el corazón que somos tus hijos. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que él había dicho. Es decir, María Magdalena evangelizó a los discípulos. Fue y le llevó la buena nueva a los discípulos. Por eso se dice que es la discípula de los discípulos. Por eso María Magdalena tiene un lugar privilegiado. Y qué hermoso para todos nosotros, porque es una mujer. Imagínate de la que salieron 7 demonios. Primero por ser mujer. Desafortunadamente en este tiempo las mujeres eran tratadas, digamos, como un ser un poco inferior. En ese entonces, pues además de eso, era una mujer pecadora. Pero fuera de eso fue perdonada por Jesús. Amó tanto a Jesús que fue la que acompañó a Jesús a la cruz, la que fue primero al sepulcro y fue la primera que se le manifestó al Señor. ¿No será entonces muy importante que le pidamos a María Magdalena que nos enseñe a amar a Jesús como ella lo amó? ¿No será que a ella le podemos pedir intercesión diciéndole, María, ayúdanos a encontrarnos con Jesús para amarlo como tú lo amaste? Bueno, yo creo que este es un regalazo de esta discípula que Dios nos ha hecho a través de los evangelios y a través del perdón de esta mujer y de la vida de esta mujer. Yo quiero que tú te identifiques con María Magdalena. Quiero invitarte a que lo hagas. Quiero invitarte a que ames al Señor con todas las fuerzas de tu corazón. Y si algún día te salen lágrimas del corazón precisamente para extrañar a Jesús, quiere decir que tu amor por Él ha crecido sin importar lo que digan los demás, sin importar cuán pecadores hemos sido, cuánto hemos arrastrado en la vida. Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Pues mi querido hermano, si tú crees que este video te ha servido y le puede servir a alguien, te invito a que lo compartas. Pero también te invito a que te suscribas a mi canal para que te lleguen las actualizaciones de los videos que cada día estoy sacando. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.